En un mundo donde el sueño de tener tu propia tierra se considera sagrado, la familia Ramírez se enfrenta a una lucha desesperada contra las fuerzas implacables del sistema. Nunca creerás que un decreto del banco puede convertir su herencia en polvo. Cuando la vida les cierra las puertas, están a punto de descubrir que el verdadero tesoro está enterrado en la misma tierra que siempre han cultivado. En medio de la desesperación, una verdad sorprendente se revela. A veces hay que perderlo, o todo para encontrar lo que realmente importa. ¿Quién podría imaginar que una simple excavación podría cambiar su destino en cuestión de horas? Prepárate para ser cautivado por una historia de lucha, esperanza y un secreto que puede cambiarlo todo. ¿Qué será lo que encontrarán en el fondo de la tierra? No te pierdas esta emotiva travesía que revelará la fuerza de una familia y el poder de la tierra que da vida. Te invitamos a suscribirte para no perderte esta emocionante historia. Dios te bendiga. El sol todavía no había asomado cuando don Miguel Ramírez pisó la tierra húmeda de su rancho. Sus pasos dejaban huellas profundas en el suelo colorado de Oaxaca, tierra que su familia había cultivado por 3 generaciones. El aroma del café recién preparado por Rosa, su esposa, se mezclaba con el olor a tierra mojada por el sereno de la noche. Carlos, su hijo de 25 años, ya lo esperaba cerca de la milpa. Sus ojos, aunque jóvenes, cargaban la misma determinación que don Miguel había heredado de su propio padre. «Buenos días, apá», murmuró el muchacho, acomodándose su sombrero de palma gastado por el tiempo. Las primeras luces del día pintaban el cielo de tonos anaranjados, cuando padre e hijo comenzaron su rutina. Era tiempo de preparar la tierra para la siembra, ritual que don Miguel conocía como las líneas de su propia mano. Cada gesto, cada movimiento lo había aprendido de su padre, quien a su vez lo había aprendido del suyo. «La tierra tiene memoria, mijo», dijo don Miguel, agachándose para agarrar un puño de tierra. «Se acuerda de cada semilla que plantamos, de cada gota de sudor que derramamos». Carlos observaba atentamente, como lo había hecho desde chiquillo, mientras su padre dejaba que la tierra se escurriera entre sus dedos. De la casa de adobe, María, la hija menor, salía con una canasta de tortillas todavía calientitas. Su vestido colorido bailaba con la brisa de la mañana, trayendo vida al paisaje rural. Rosa la seguía con una garrafa de agua fresca, su rostro marcado por el tiempo, pero aún conservando la belleza serena de sus 50 años. La familia se reunió bajo la sombra de un árbol viejo para el desayuno. Era un momento sagrado, como todos los otros en esa tierra, pero esa mañana un silencio diferente flotaba en el aire. Don Miguel miraba sus cultivos con preocupación en los ojos. La última cosecha no había sido buena, y las deudas empezaban a pesar como piedras sobre sus hombros. «Va a mejorar, apá», dijo María, notando la inquietud de su padre. Don Miguel sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. En el horizonte, nubes oscuras se acercaban, anunciando una tormenta que no era solo meteorológica. La llegada del cartero no era común en esa región apartada de Oaxaca. Por eso, cuando el hombre en su moto polvorienta se detuvo frente a la casa de los Ramírez, el corazón de Rosa se apretujó en su pecho. El sobre café que traía tenía el logo del banco estampado en la esquina superior. «Señora Rosa», llamó el cartero, entregando la correspondencia con una mirada que mezclaba compasión y vergüenza. Él conocía bien el significado de ese tipo de carta para las familias de la región. Don Miguel venía regresando del campo cuando vio a su esposa parada en el portal, el sobre cerrado temblando en sus manos. «Es del banco», dijo ella. Su voz, casi un susurro. Carlos y María, que trabajaban cerca de la casa, se acercaron al notar la tensión en el aire.
Con manos encallecidas por el trabajo, don Miguel abrió el sobre. Sus ojos recorrieron el documento oficial y cada línea parecía agregar más peso sobre sus hombros. «Nos dieron 30 días», anunció, su voz ronca de emoción contenida. «Pero el señor Rivera había prometido más tiempo», protestó Carlos, acordándose de la última vez que fueron a la sucursal del banco. Don Miguel se dejó caer en su silla de madera, la misma que su padre usaba para contar historias en las noches de verano. Rosa tocó el rosario en su cuello, recordando el día en que tuvieron que pedir el préstamo. La sequía había sido despiadada. Ese año y las semillas no podían esperar. «Era eso o perderlo todo», murmuró ella, más para sí misma que para los demás. María, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre. «Podemos vender las joyas de la abuela», sugirió, refiriéndose a las pocas piezas de oro que habían heredado de la abuela. «No, mija», respondió don Miguel, firme. «Esas joyas son tu herencia, tu futuro». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el viento que soplaba entre las hojas de maíz. La familia Ramírez había enfrentado sequías, plagas y tormentas, pero esta amenaza era diferente. El banco no negociaba con promesas de lluvia o rezos. «Vamos a encontrar una manera», dijo Carlos, su voz cargando una determinación que sorprendió a todos. «Siempre la encontramos». Don Miguel miró a su familia y luego a la tierra que se extendía hasta el horizonte. La misma tierra que su abuelo había comprado con el oro de su trabajo en las minas, la tierra que su padre había hecho florecer y que ahora amenazaba con escaparse entre sus dedos como granos de arena. La mañana siguiente, Carlos se fue para la ciudad antes de que cantara el gallo. Su corazón pesaba al dejar el rancho, pero sabía que tenía que intentar algo diferente. Con su diploma técnico guardado en la mochila gastada, esperaba encontrar chamba en alguna de las empresas de la región. Mientras tanto, María organizaba sus piezas de artesanía. Había aprendido de la abuela a bordar historias en las telas, convirtiendo hilos coloridos en flores y pájaros que parecían cobrar vida bajo sus dedos hábiles. El tianguis del domingo sería su oportunidad de conseguir algo de lana. «Ten cuidado con el sol, mija», dijo Rosa, ayudando a su hija a acomodar las piezas en el chiquihuite. Sus manos se encontraron por un momento, intercambiando un apretón silencioso de esperanza. Don Miguel pasó el día recorriendo las propiedades vecinas. La idea de vender parte de la tierra lo desgarraba por dentro, pero la alternativa de perderlo todo era aún peor. Don Ernesto, su vecino de décadas, escuchó su propuesta con pesar. «Miguel, compadre, tú sabes que si pudiera...» La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una impotencia compartida. La noticia de la situación de los Ramírez se regó por la comunidad como pólvora. Al atardecer, varias familias empezaron a llegar al rancho. Doña Carmen traía huevos de sus gallinas. Don Pedro ofrecía algunos costales de frijol para vender en la ciudad y hasta el chamaco Pablo se ofreció para ayudar en los trabajos más pesados. «Somos una comunidad», dijo don José, el más viejo. «Entre ellos, cuando uno de nosotros se cae, todos ayudamos a levantarlo». María regresó del tianguis con algunos pesos en la bolsa y lágrimas en los ojos, de agradecimiento al ver a tantos vecinos reunidos en su casa y de tristeza por saber que no sería suficiente. Carlos llegó al anochecer, agotado y sin buenas noticias de la ciudad. La luna ya estaba alta cuando los vecinos se fueron, dejando atrás no solo donaciones, sino también un sentimiento renovado de esperanza. Aún así, en las cuentas hechas a la luz de las velas, los números se negaban a cuadrar. «Dios no nos va a dejar», susurró Rosa, mientras la familia se retiraba a dormir. Pero incluso su fe inquebrantable no lograba alejar completamente las sombras que se acercaban.
El amanecer trajo consigo el sonido de motores acercándose. Don Miguel ya estaba de pie, como si hubiera pasado la noche en vela. Por la ventana de la cocina, Rosa observó los dos carros negros del banco estacionándose frente a la casa, levantando polvo en el camino que ella había barrido por tantos años. «¡Ya están aquí!», anunció ella, su voz temblando levemente mientras despertaba a los hijos. Los oficiales, vestidos con trajes que parecían fuera de lugar en ese ambiente rural, cargaban carpetas repletas de documentos. El gerente del banco, el mismo señor Rivera que un día le había dado la mano a don Miguel prometiendo comprensión, ahora evitaba mirar directamente a la familia. «Tienen 2 horas», dijo uno de los oficiales, su voz mecánica haciendo eco en el silencio de la mañana. María empezó a recoger las fotografías de las paredes, cada una contando una historia diferente de la familia. Carlos cargaba las cajas con las herramientas de su papá, el peso del metal pareciendo aún más pesado esa mañana. Rosa, en silencio, doblaba las sábanas bordadas por su suegra, guardando en ellas no solo tela, sino memorias de 3 generaciones. Los vecinos empezaron a llegar, formando un círculo silencioso alrededor de la propiedad. Don José sostenía su sombrero contra el pecho, sus manos arrugadas temblando de indignación. Doña Carmen lloraba abiertamente, siendo consolada por otras mujeres de la comunidad. Don Miguel permanecía de pie en el centro de su tierra, como un árbol viejo que se niega a ser arrancado. Sus ojos recorrían cada centímetro de ese suelo, que conocía también, cada surco que sus manos habían trazado, cada árbol que su padre había plantado. «Se acabó el tiempo», anunció el oficial, consultando su reloj de pulsera. La familia se reunió una última vez en el portal de la casa. Rosa sostenía una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. María cargaba un atado con sus piezas de artesanía, y Carlos soportaba el peso de las herramientas de su papá. Don Miguel fue el último en salir, cerrando la puerta con una suavidad que contrastaba con la violencia de ese momento. «Esta tierra tiene memoria», dijo él, su voz cargada de una dignidad que impresionó incluso a los oficiales. «Y nosotros también», mientras la familia subía a la troca vieja de Carlos, cargando las pocas pertenencias que pudieron llevar, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con colores que parecían llorar junto con los Ramírez. Esa noche, la familia se refugió en la casita de doña Carmen, que había insistido en recibirlos. Don Miguel no podía pegar el ojo. Sentado en el portal, observaba la luna iluminar la silueta de su rancho a lo lejos. Fue entonces que las palabras de su abuelo resonaron en su memoria, tan claras como si las hubiera dicho en ese momento. «La tierra guarda secretos, Miguel», solía decir el viejo Ramírez. «Debajo de estas piedras hay más que pura tierra seca». Antes de que saliera el sol, don Miguel ya estaba de pie. «Voy a cavar un pozo», anunció durante el desayuno, sorprendiendo a todos. «Apá, ya no es nuestra tierra», protestó Carlos, poniendo su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Los del banco nos pueden denunciar». Rosa observaba a su marido con preocupación. Conocía esa mirada, la misma que tenía cuando años atrás se enfrentó solo a un incendio que amenazaba con arrasar la siembra. «Tu abuelo siempre hablaba de agua», continuó don Miguel, ignorando las protestas. «Decía que había una vena de agua pura, esperando ser descubierta». María, que siempre había sido más sensible a las historias viejas, fue la primera en entender. «Es como en los cuentos del abuelo», dijo ella, sus ojos brillando, «sobre el tesoro escondido en la tierra». Don Miguel ya había agarrado las herramientas cuando Carlos finalmente cedió. «Está bien, apá, pero no vas a ir solo». El sol ya estaba alto cuando padre e hijo empezaron a cavar. Los vecinos, viendo el movimiento, se acercaron curiosos. Algunos traían agua, otros ofrecían sus propias herramientas.
Don José, con sus 80 años, se sentó cerca del lugar escogido para el pozo y comenzó a contar viejas historias sobre manantiales subterráneos. «Tu abuelo no era hombre de hablar por hablar», dijo el anciano, mientras observaba el trabajo. «Si él hablaba del agua, es porque sabía algo». Con cada palada de tierra removida, don Miguel sentía que estaba más cerca de algo. No sabía explicar qué, pero era como si la misma tierra lo llamara. Rosa rezaba en silencio, sus manos apretando el rosario con fuerza, mientras María preparaba agua de limón para los trabajadores. El sol ya se estaba metiendo cuando la pala de don Miguel pegó contra algo diferente. El sonido metálico resonó de forma distinta, haciendo que todos alrededor del pozo contuvieran la respiración. Carlos, que estaba al lado de su apá, se inclinó para ver mejor. «Hay algo aquí», murmuró don Miguel, sus manos temblando mientras limpiaba la tierra con cuidado. El olor era diferente, penetrante. Un líquido oscuro comenzó a brotar lentamente del suelo, pero no era agua. «¡Petróleo!», exclamó don José, su voz anciana rompiendo el silencio que se había instalado. «¡Dios mío, es petróleo!». La noticia se regó por la comunidad como reguero de pólvora. En cuestión de minutos, decenas de vecinos se amontonaban alrededor del pozo improvisado, observando incrédulos el líquido negro que seguía brotando de la tierra. Rosa se hincó, las lágrimas corriendo por su cara mientras murmuraba oraciones de agradecimiento. María abrazaba a su hermano, ambos en estado de shock. Don Miguel permanecía callado, mirando fijamente el descubrimiento como si temiera que desapareciera si parpadeaba. «Tu abuelo lo sabía», dijo don José, poniendo una mano en el hombro de don Miguel. «Por eso insistía tanto con las historias del agua. No quería que nadie más lo descubriera antes». El atardecer ya teñía el cielo de morado cuando los primeros carros empezaron a llegar. Gente de la ciudad, atraída por los rumores del descubrimiento, aparecía con miradas curiosas y cámaras de celular en mano. «Necesitamos proteger esto», dijo Carlos, su mente práctica ya trabajando en las implicaciones del descubrimiento. «Y necesitamos un abogado». Don Miguel finalmente se levantó del borde del pozo, su cara sucia de tierra y petróleo, pero sus ojos brillando con una luz renovada. La tierra, su fiel compañera por tantos años, había guardado este secreto hasta el momento en que más lo necesitaban. «La tierra nunca traiciona a quien la quiere», dijo él, repitiendo las palabras que su abuelo tanto pronunciaba. «Solo hay que saber escucharla». Mientras la noche caía sobre el rancho de los Ramírez, el olor del petróleo se mezclaba con el aire, trayendo consigo no solo la promesa de riqueza, sino la confirmación de que algunas raíces son demasiado profundas para ser arrancadas. No habían pasado ni 24 horas cuando los primeros ejecutivos de las compañías petroleras empezaron a llegar. Sus carros lujosos desentonaban con el paisaje rural, igual que sus trajes impecables y portafolios de cuero brillante. «Señor Ramírez», se presentó uno de ellos, extendiendo una tarjeta de presentación reluciente. «Queremos hacerle una oferta por sus tierras». La cocina sencilla de la casa de doña Carmen, donde la familia todavía estaba hospedada, se transformó en una improvisada sala de juntas. Números se presentaban en laptops modernas, ceros se multiplicaban en propuestas tentadoras. «Es una oferta generosa», dijo Carlos, analizando los documentos con cautela. Sus años de estudio técnico ahora se mostraban más valiosos que nunca. «Pero la tierra vale más que esto». Como si el destino quisiera complicar más la situación, el señor Rivera del banco reapareció, esta vez con una sonrisa diferente en la cara. «Podemos renegociar la deuda», ofreció, ajustándose la corbata nerviosamente. «El banco está dispuesto a ser flexible». María observaba todo con desconfianza. «Ahora sí quieren negociar»,
murmuró, su voz cargada de ironía. Rosa se mantenía callada, su rosario deslizándose entre los dedos mientras observaba el ir y venir de hombres de negocios. Don Miguel, por su parte, escuchaba más de lo que hablaba, sus ojos fijos en la ventana que daba a su tierra. «La tierra no está en venta», declaró finalmente, sorprendiendo a todos. «Pero podemos negociar una sociedad». Los ejecutivos se miraron entre sí, desconcertados. No estaban acostumbrados a campesinos que dictaban términos, pero había algo en la dignidad de don Miguel que imponía respeto. «Queremos mantener la tierra en la familia», explicó Carlos, asumiendo el papel de negociador, «y la comunidad debe beneficiarse también». Las negociaciones se extendieron toda la tarde, con propuestas y contrapropuestas siendo discutidas. Con cada nuevo documento presentado, la familia Ramírez se mantenía firme en sus principios, protegiendo no solo sus intereses, sino los de toda la comunidad que los había apoyado. En la quietud de la noche, mientras los hombres de negocios regresaban a sus hoteles en la ciudad, Rosa prendió una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El aroma del copal, que su suegra siempre quemaba en momentos importantes, llenaba el ambiente. «Tu suegro siempre decía que la tierra habla con quien sabe escuchar», comentó doña Carmen, sentándose al lado de Rosa. «Él veía más allá de lo que los ojos pueden ver». María pasó la tarde en la biblioteca municipal, investigando sobre derechos minerales y leyes de propiedad. Regresó con una carpeta llena de apuntes y un brillo determinado en los ojos. «La ley está de nuestro lado, amá», explicó ella, desparramando documentos sobre la mesa de la cocina. «El banco no puede reclamar derechos sobre lo que está bajo la tierra». Don José reunió a los viejitos de la comunidad en un consejo improvisado. Sus conocimientos, pasados de generación en generación, se mezclaban ahora con la información legal que María había descubierto. «Necesitamos proteger no solo la tierra, sino su espíritu», dijo el anciano, su voz cargada de sabiduría. «Los Ramírez son los guardianes de este tesoro». Un abogado local, hijo de campesinos y conocedor de las luchas de la comunidad, ofreció sus servicios. «Esta tierra tiene historia», afirmó, «y la historia debe ser respetada». Rosa, observando toda la movilización, se acordó de las palabras de su suegro sobre cómo la tierra siempre provee para aquellos que la respetan. Ahora, esas palabras cobraban un nuevo significado. «La tierra no solo nos da sustento», reflexionó ella, «nos da dignidad». El amanecer trajo consigo una atmósfera de expectación. La familia Ramírez, acompañada por don José y el abogado de la comunidad, se dirigió al rancho. La puerta, que días antes había sido trancada por los oficiales del banco, ahora se abría ante ellos. Don Miguel fue el primero en pisar la tierra. Sus pasos eran lentos, casi reverentes, como si estuviera pisando suelo sagrado. Rosa lo siguió, sus manos entrelazadas, compartiendo la emoción del momento. «Bienvenidos a casa», dijo Carlos, su voz entrecortada por la emoción. La noticia de la negociación exitosa con la petrolera se regó rápidamente. Los términos del acuerdo garantizaban que la familia mantendría la propiedad de la tierra, recibiendo regalías por la extracción del petróleo. Más importante aún, una parte significativa de las ganancias sería destinada a proyectos comunitarios. «Es un nuevo comienzo», declaró el abogado, guardando los documentos firmados en su portafolio. A lo largo del día, el rancho fue cobrando vida nuevamente. Los vecinos llegaban trayendo plantas, semillas y hasta algunos animales que habían guardado para los Ramírez. Era como si la misma comunidad estuviera siendo replantada. María coordinaba la reorganización de la casa.
mientras Carlos discutía con ingenieros de la petrolera sobre cómo minimizar el impacto ambiental de la extracción. Don Miguel, por su parte, caminaba por los campos, recordando cada curva, cada árbol, cada pedazo de su historia. «La tierra tiene memoria», murmuró para sí mismo, agachándose para tocar el suelo. Al atardecer, el aroma de comida casera llenaba el aire. Rosa, ayudada por varias mujeres de la comunidad, preparaba un banquete de celebración. Mesas fueron dispuestas en el patio, y pronto el sonido de risas y pláticas animadas hacía eco por la propiedad. Don José se levantó, pidiendo silencio. Con un vaso en la mano propuso un brindis. «Por la tierra que nos da vida, por la familia que la cuida y por la comunidad que la sostiene». El tintineo de los vasos se mezcló con el sonido de los grillos que anunciaban la noche. La luna llena iluminaba la escena como una bendición silenciosa sobre aquella tierra que, una vez más, había probado su valor. 5 años pasaron desde aquella noche de celebración. El rancho de los Ramírez, antes amenazado, ahora se erguía como un símbolo de resistencia y renovación. El viejo granero había sido transformado en un centro comunitario, donde María daba clases de artesanía tradicional a los chavos de la región. Sus piezas, ahora, eran conocidas más allá de las fronteras de Oaxaca, llevando consigo historias de resistencia. Carlos, con su conocimiento técnico mejorado, lideraba un proyecto de agricultura sustentable. Los campos que antes luchaban contra la sequía ahora mostraban un verde vibrante, gracias a un sistema de riego innovador financiado por las regalías del petróleo. «La tierra siempre sabe cómo renacer», comentó don Miguel, observando con orgullo las nuevas siembras. Su pelo estaba más canoso, pero sus ojos mantenían el mismo brillo determinado de siempre. Rosa, por su parte, coordinaba una cooperativa de mujeres que producía productos orgánicos, desde mermeladas hasta cosméticos naturales. El conocimiento ancestral, antes en riesgo de perderse, ahora era valorado y compartido. La extracción de petróleo, aunque presente, se hacía de forma controlada y responsable. Gran parte de las ganancias se reinvertía en la comunidad, financiando escuelas, centros de salud y proyectos de preservación ambiental. «Encontramos el equilibrio», reflexionó don José, ahora con casi 90 años, sentado a la sombra del viejo árbol donde tantas decisiones importantes se habían tomado. Un domingo soleado, la familia se reunió para una comida tradicional. Mientras los chamacos corrían por el patio, los adultos platicaban sobre los planes futuros. «Hemos logrado mucho», dijo don Miguel, «pero nuestra responsabilidad con la tierra nunca termina». María anunció sus planes de abrir una escuela de artes tradicionales, mientras Carlos hablaba sobre expandir el proyecto de agricultura sustentable a comunidades vecinas. Rosa, sirviendo el café que ella misma había cultivado y tostado, sonrió al ver a su familia unida y próspera. «La promesa de la tierra», dijo ella, «era más grande de lo que imaginábamos». A lo lejos, el sonido suave de la extracción de petróleo se mezclaba con el canto de los pájaros y la risa de los niños. Era el sonido de una comunidad que había encontrado su camino, honrando el pasado mientras construía un futuro prometedor. Quiero dar un agradecimiento especial a todos ustedes que llegaron hasta el final del video. Soy Emiliano y su apoyo significa mucho para nosotros. Me encantaría saber hasta qué parte del video llegaron. ¿Hubo alguna parte que les emocionó más? Comenten aquí abajo. Es una manera de acercarnos y compartir nuestras experiencias. Gracias por ser parte de esta comunidad y espero ver sus comentarios. Dios los bendiga.